Cuando nosotros incursionamos en el mundo de la electrónica, una de las primeras cosas que debemos de aprender es la correcta forma y técnica de soldar. Para poder llevarlo a cabo necesitamos de herramientas como la que tenemos en pantalla, sin embargo puedes tener más. Aquí mostramos solamente lo básico y necesario para poder llevar a cabo un buen soldado. Esto nos garantiza de que cuando estemos reparando un módulo automotriz, quitando alguna memoria, reemplazando algún componente que sea parte importante de un módulo, no dañaremos más allá de lo que estamos reparando. Importante es que siempre tengamos presente que un buen cautín con características similares a esto es lo mínimo necesario para poder trabajar. Por supuesto que podemos tener cautines de 40 watts, de 60 watts, que no son regulables, sino que solamente son lápiz. También nos funciona. A la medida de nuestras posibilidades, nosotros podemos adquirir e ir reemplazando nuestras herramientas de trabajo. Vamos a ver qué es lo necesario y principal. Número 1, de preferencia un cautín con temperatura variable. Si nosotros nos fijamos, notaremos que nuestro cautín comienza desde el número 35 hasta el número 85. Sin embargo, no significa que sean 35 grados Celsius a 85 grados Celsius. Significa que el valor que tenemos aquí lo tenemos que multiplicar por 10. ¿Por qué por 10? Porque aquí abajo tenemos la etiqueta que nos indica que los grados se encuentran en una escala de Fahrenheit y tenemos que hacer una multiplicación de 10 de acuerdo al valor que yo coloque. Por ejemplo, yo aquí puedo colocar el cautín en 50. Si yo lo coloco en 50, tendría que multiplicarlo por 10 y tendría un valor de 500 grados Fahrenheit. Vemos que es distinto, vemos que es ligeramente diferente el valor de nuestro cautín. También debemos de considerar herramientas como una esponja en combinación con esta otra esponja de aluminio, una correcta pasta para soldar de la marca que ustedes prefieran. También tenemos aquí estaño de 60-40 y también tenemos otra marca de estaño. Independientemente de la que utilicemos, tenemos que entender de que los estaños, en algunos casos, ya dentro del filamento tenemos incluido la pasta soldante o el flux, conocido como flux, que es algo similar a esto pero líquido. Si nosotros tenemos una soldadura o un estaño con flux, ya no necesitamos utilizar esto. Sin embargo, sí tendríamos que hacer un buen hábito de limpieza. Tendríamos que utilizar un líquido como esto. En nuestro caso nosotros utilizamos thinner, pero thinner americano, o ustedes podrían utilizar alcohol isopropílico. Si tenemos un estaño con flux incluido, solamente tendríamos que limpiar bien la zona. Si no tenemos un estaño con flux incluido, como este caso, tendríamos entonces que utilizar nuestra pasta de soldadura. Adicional a eso, también tenemos que contar con nuestro set de pinzas, algunas más pequeñas para componentes de precisión o SMD y algunas quizás un poco más grandes. Estas soportan un poco más de fuerza y de presión que estas otras de color negro. Importante también para evitar descargas por la estática, que todas nuestras pinzas sean antiestática. Aquí yo tengo un imán y vean, las pinzas no conducen, no tienen la facultad
Vea, en este caso, sí, importante es que tengamos un par. Como pueden notar, aquí sí tenemos metal. También lo podemos checar con nuestros desarmadores. Algo también que es necesario es que contemos con una correcta malla desoldante. Esto nos ayudará a retirar el exceso de soldadura en la placa electrónica. No es necesario que nosotros compremos esto. Podemos conseguir alambre o cable del calibre 22 y utilizarla como malla desoldante. Por supuesto que la presentación en la que tenemos en este momento nos facilita su uso, pero con alambre o con cable de calibre 22 podemos hacer exactamente el mismo trabajo. Por supuesto que si tenemos un calibre 24, calibre 28, calibre 30 es mejor porque es más delgado el filamento y podemos también utilizarla como malla, un poco más flexible. Algo importante que también tenemos que notar, y yo lo recomiendo mucho, es utilizar un cable como estos. Se llama cables wire wrapping. ¿Y para qué lo voy a utilizar? Esto me sirve a mí cuando yo voy a hacer pineo de computadoras. En algunas ocasiones tenemos que clonar una computadora mediante el proceso de punto boot. Punto boot significa destapar la computadora y colocar unas puntas de soldadura en algunos puntos específicos que me indique el programa para poder extraer la información de la memoria, del microprocesador, de lo que yo desee. Ese es el proceso punto boot. Hay que abrir la compu y pinear. Yo recomiendo utilizar este cable. Este es un cable muy delgado y si nosotros soldamos este cable que es delgado sobre un pad también delgado de la computadora, al momento de yo hacer palanca no voy a levantar la pista. En muchas ocasiones nosotros utilizamos un cable muy largo o muy grueso y si tenemos una técnica incorrecta soldamos recto y al momento de hacer palanca por algún movimiento, el cable levanta el pad, tira de él y se rompe. Y despegamos nosotros el pad de nuestro componente. Entonces, para evitar eso, recomiendo también utilizar este cable. Son cables delgados y realmente cuando nosotros hacemos palanca, la presión mecánica no es tan fuerte y así evitamos que nuestros pads, que son delicados, se levanten y dañemos nuestra computadora. Si nosotros vamos a empezar, también es importante que contemos con una plaquita de este tipo, placas de práctica. Nosotros las llamamos placas perforadas. Nos van a servir para practicar sobre ella, para empezar a hacer nuestras primeras prácticas de soldadura. Aquí vamos a llevar a cabo las primeras uniones e importante, también podemos echarlos a perder. Realmente son muy económicas y nos ayudan bastante para practicar antes de entrar a los módulos automotrices. No importa qué desoldemos, podemos utilizar cautines, pistolas de calor, como ustedes gusten. Lo importante es tener las herramientas mínimas necesarias. Adicional a ello, también debemos de considerar tener un pequeño cepillo para limpiar todo el exceso de estaño que hayamos dejado sobre la placa. Eso es lo primeramente importante durante nuestro proceso de aprendizaje.